Bueno, vamos a hablar de un tema de salud bien importante, ¿no? Y que en Venezuela ha cobrado, pues, vigencia, aun cuando históricamente siempre sobre ello se ha discutido, como es el tema del embarazo no deseado en adolescentes, ¿no? Se celebra el Día Internacional del Embarazo no deseado para adolescentes y vamos a conversar con el doctor José León, quien es médico ginecobstetra, ¿no? Gracias, José, por acompañarnos y hablar un poquito del tema y sobre todo ubicarnos en el contexto nacional, donde cada día vemos reportajes, trabajos, señalamientos, testimonios, congresos, lo que se revelan en las investigaciones de las universidades. Es una situación sumamente grave, ¿no? Sí, realmente, como acabas de acotar, es una situación de larga data y lamentablemente año tras año las cifras se mantienen, ¿no? Y vemos que Venezuela no cambia del lugar, por decirlo, no privilegiado. Somos el primer país con la mayor tasa de embarazo en adolescentes en Sudamérica, tercero en Latinoamérica, y realmente es un poco vergonzoso porque es un problema social que nos atañe a todos. Cuando una niña, 14, 15 años, hasta 12 años, han tenido embarazo, realmente es un problema social. Es una niña que corta su trayectoria de vida normal que debe estar en el colegio, seguir su educación, su formación, su desarrollo biológico como tal, porque aparte de eso va a tener un ser vivo a su cargo que realmente no está en capacidad ni psicológica ni biológica para hacerlo. Entonces realmente es un problema social que nos implica la responsabilidad y el consenso de todos, ¿no? Ahora, esta situación se ha agudizado en los últimos años y si es así, como dicen algunos indicadores, ¿cuál ha sido la razón fundamental? Hoy en día las cifras que tenemos son de años anteriores. Este año realmente no tenemos una cifra oficial que nos diga, pero realmente el embarazo en adolescentes está alrededor de 23%. Eso quiere decir que... Es alto, ¿no? Bastante alto. Eso quiere decir de que de cada 4 nacimientos que ocurre o están ocurriendo ahorita en el país, en cualquier centro hospitalario de la nación, una es un adolescente. O sea, estamos alrededor de 23-25% de mujeres que están dando a luz, como decimos popularmente, una de ellas tiene por debajo de edad 19 años, por debajo de los 19 años. Eso es bastante preocupante porque, como dije anteriormente, es un problema social. Y no solamente eso, tiene otras repercusiones, sobre todo en la parte de complicaciones médicas. Sí. Estas niñas tienen 50% de probabilidades más que una mujer que sale embarazada por encima de los 20 años de tener complicaciones. Y muchas de ellas... ¿Y eso por qué, José? Porque el desarrollo biológico no está completamente sí, cierto. Establecido orgánicamente en estas muchachas. Y muchas veces de estas complicaciones, la más severa o la más grave es llegar a la muerte, tanto de la niña como del producto del embarazo. De hecho, los recién nacidos, las muertes perinatales, tienen también el doble de probabilidad de que ocurra porque las complicaciones son más frecuentes. De hecho, las muertes maternas son más frecuentes en estas edades de la vida porque las complicaciones son mucho más frecuentes cuando hacemos comparación con el resto de las mujeres que salen embarazadas o tienen un embarazo posterior a los 20 años. Ahora fíjate, de ese porcentaje que tú indicabas, de ese 23%, surge porque no solamente por una situación como el deseo o la necesidad o porque tiene una pareja o es por violación, porque ahí también se cruzan algunas variables del por qué a tan temprana edad estas muchachas quedan embarazadas. Sí, hay muchas variables, ¿no? No solamente es como te dice, bueno, es algo biológico, tener relaciones sexuales es algo biológico, claro, pertenece a la vida como tal y eso hay que tenerlo en cuenta. Quizá uno de los factores, pilares fundamentales en esto es la educación. Deberíamos de fomentar, tanto en la casa, en el hogar, hablar con los hijos, hablar de sexualidad, porque al final de cuentas en cualquier momento va a tener actividad sexual. En la escuela debe haber una formación, una orientación, promulgación de la información de educación sexual adecuada. Esto no quiere decir como mucha gente piensa, bueno, si le estamos dando información de sexo, lo estamos motivando, lo vamos a inducir. Realmente no, lo tenemos a la mano sin ningún tipo de información. Todo lo contrario, hoy en día con la obtención de información en cualquier medio, salimos a la calle y tenemos información de cualquier tipo, es preferible que en la casa, en el colegio, en la escuela, tenga la información adecuada que no la consiga
en otro sitio y realmente va a estar distorsionado. Además, yo creo que también, no sé, si crees que eso puede incidir, hay un patrón cultural y en los conglomerados hay muchísima presión social. Sí. Desde pequeños, sobre todo en los sectores populares, se induce a que hay que tener vínculos, que hay que tener hijos, que la vida es esta. Entonces eso también puede estar pesando o ejerciendo alguna presión en ese sentido, ¿no? Sí, ese es uno de los factores que, de hecho, la Organización Mundial de la Salud plantea, ¿no? De que promover en los adolescentes, tanto hombres como mujeres, como niñas, que no deben de permitir la actividad sexual coaccionada, bajo presión, sobre todo social, como acabas de mencionar, un medio donde la niña tiene que tener una pareja, porque le da un cierto estatus social dentro de su comunidad, y realmente eso ocurre con mucha cierta frecuencia. Y sobre todo la Organización Mundial de la Salud promueve de que los adolescentes demos información suficiente de retrasar en la medida de lo posible el inicio de actividad sexual. Porque también está el otro problema, mientras más temprano tiene una niña actividad sexual, en el tiempo va a tener múltiples parejas, porque es la evolución que hemos tenido, y viene otro problema. Sí, por el sentido de la responsabilidad, que no se asume como tal, ¿no? Y viene, suma otro ingrediente en la problemática, que es la infección de transmisión sexual, que es otra información que nosotros debemos promover, el uso de métodos de barrera en estos casos para prevenir infección de transmisión sexual en conjunto con métodos de anticoncepción para evitar un embarazo, que son los pilares fundamentales en lo que corresponde a nosotros como orientadores y prestadores de salud en estos casos. Bueno, vamos a retomar ese tema al retorno, José. Vamos a hacer una pausa. Estamos con el doctor José León, médico ginecobstetra, a propósito del Día Internacional del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Bueno, continuamos nuestra conversación con el doctor José León, médico ginecobstetra, a propósito, repetimos, del Día Internacional del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Hablábamos, José, de los métodos barrera, los métodos anticonceptivos. Ahora, en un contexto de gravísima crisis económica y social, evidentemente, como se vive, pero en este caso la económica, esos métodos barrera tienen problemas para su alcance, es decir, el anticonceptivo como tal, el condón, el preservativo como tal, el costo, eso también impide y de alguna forma pues provoca que no haya control ni orden en ese sentido. Sí, la situación que estamos viviendo actualmente complica un poco, por decirte, incrementa la problemática. Hay varios programas que se está haciendo a través de la OEPS, de la Organización Panamericana de la Salud y del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, en colaboración en conjunto con el Ministerio de la Salud. Programas de alcance de impactar en la población adolescente con métodos anticonceptivos, tanto para evitar embarazo como métodos de barrera en conjunto para prevenir infección de transmisión sexual. El costo hoy en día de algunos métodos anticonceptivos es inalcanzable para la gran mayoría de la población, pero a través de estos programas, porque no todo es mala noticia, ¿no? No todo es porcentaje que lamentar. Se ha hecho un gran trabajo que se sigue continuando a través de estas organizaciones. De hecho, hoy en día hay suministro gratuito para esta población, tanto de... ¿Pero hay acceso? Hay acceso, sí. Actualmente hay acceso en gran parte del país. De hecho, en el Hospital Dr. Domingo Luciani, aquí en Caracas, hoy estamos haciendo una actividad importante de colocación de dispositivos intrauterinos, de colocación de implantes subdérmicos, de otros métodos anticonceptivos como método de barrera, condón, preservativo. De hecho, actualmente a través de estos programas que se están haciendo, se han colocado alrededor de 45 mil implantes subdérmicos, son los implantes que se colocan en el brazo, y tienen una duración entre 3 a 5 años, igualmente que los dispositivos intrauterinos. Aproximadamente 90.000 dispositivos intrauterinos se han colocado alrededor del país. Parece una cifra importante, pero es que realmente es muy poco. Para no tener nada, bueno, es algo representativo, pero es que en Venezuela aproximadamente tenemos 8 millones, según la estadística del Instituto Nacional de Estadística, 8 millones de mujeres en edad reproductiva.
O sea, para poder impactar debemos estar Claro. un número Ahora, aproximado entre 2 millones, ¿no? Ahora, José, ¿por qué se masifica? ¿No? ¿Por qué se masifica, vamos a llamarlo de esta forma, a lo mejor muy genérica, a lo mejor no es el concepto adecuado? ¿Por qué se masifica el contacto sexual desde tan joven? ¿Qué está pasando? Eso tiene que ver con el patrón cultural y un poco la orientación y las presiones, ¿no? Pero las presiones sociales, digo. Sí, de hecho, una de las problemáticas que estamos presentando más y nos aterra, ¿no? Pues que cada vez, a medida que va pasando el tiempo, nos hemos dado cuenta de que el inicio de actividad sexual en los niños es más temprano. Como le digo, hemos tenido embarazadas de 12, 11 años. En un promedio, el inicio de actividad sexual en los adolescentes está alrededor de entre los 12 y 14 años. ¿Y eso, por qué? Tiene que ver, depende del entorno socioeconómico, comunidad donde estén esta población. Hay ciertas presiones culturales y dentro de la comunidad que hacen que las niñas y los niños empiecen y tengan actividad sexual a más temprana edad, porque eso le da como un estatus dentro de esa comunidad, le da muchas veces a las niñas piensan, han visto ejemplos de que, bueno, si yo tengo una pareja, empiezo a tener relación sexual, me da un estatus con el resto de mis compañeras y es una forma quizás piensa de salir de esa comunidad como un escape, de que van a tener un motivo, bueno, voy a estar mejor si tengo una pareja, me embarazo y esta pareja me va a tener con una mejor calidad de vida. Sí, eso también influye. Esa es parte del asunto, ¿no? Ahora se está todo esto trabajando, como decías, con organizaciones internacionales, con el Estado venezolano, pues a través del Ministerio de la Salud, pero no es suficiente. ¿Qué hacer entonces en ese sentido? Y una variable que le agrego, ¿hasta qué punto también medios de comunicación social, redes sociales están estimulando a ese temprano contacto sexual de los adolescentes? Eso habría que investigarlo, ¿no? Eso hay que investigar, eso es causa de estudios sociales, ¿no? Y es muy importante lo que acaba de contar. ¿Qué hacer? ¿Qué responsabilidad tienen los entes gubernamentales como garante de la salud en el Estado y como lo reza la Constitución? Pero ¿cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros también con este problema? Le pongo un ejemplo, quizás cuando nosotros vemos un niño tratando de hacer algún malabarismo en alguna esquina de Caracas o cualquier parte del país, en algún semáforo, probablemente ese niño es producto de una madre adolescente. Y quizás tiene otro hermanito, porque el problema no es que a los 14, 15 años una niña tenga un embarazo, sino es que ya a los 18 años tiene 3 hijos. A los 30 son abuelas, a los 55 ya son bisabuelas y realmente es un círculo vicioso que se va multiplicando. ¿Qué le quiero decir con esto? Que todos somos responsables en esta problemática, porque de una manera directa o indirecta el problema nos golpea, porque son niños que si no tienen alguna patología, alguna enfermedad y pueden morir en el camino, ni siquiera llegan a cumplir un año de vida. Pero son niños también que socialmente no entran a la escolaridad, no hay una educación formal que lo vaya encaminando en su formación social y psicológica, que muchos de estos niños terminan en delincuencia, ¿no? Por la misma presión que tiene dentro de su comunidad. Sí, ciertamente. Bueno, José, te agradezco mucho, ¿no? Toda la información bien importante, bien apreciable, pertinente por lo demás en este Día Internacional del Embarazo no planificado. Bueno, de todas maneras, renovada la invitación para una próxima oportunidad para hablar del tema y otros que estén pendientes. Y nosotros nos vamos a la pausa. Al retorno, arte y espectáculos en Lo Actual.